Bueno, chicos, vamos con la última parte, con lo que cerramos bioseguridad. Cualquier cosa que necesiten preguntar, me avisan, paramos, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, con respecto a lo que venimos hablando, hay ciertas cosas de los riesgos físicos del trabajo, que obviamente ya lo hablamos al principio de la clase, las clasificaciones que teníamos con respecto a la cantidad de riesgos que podemos tener presente en nuestra labor. Y obviamente uno de los riesgos físicos que teníamos era el de la irradiación. Les pongo a reforzar porque sé que son algunas cuestiones que vinimos trabajando, ¿sí? Me interesa que acá les quede puntualmente como la parte más clarita de las medidas que por lo menos sería bueno que no se las olviden en la práctica diaria, ¿sí? Entonces, obviamente que podemos tener exposiciones que sean, sí, accidentales, tanto si sea la radiación primaria, que es la que emerge del tubo, como lo que es la radiación secundaria dispersa o de fuga que uno puede llegar a tener en el ambiente de trabajo. ¿Qué tenemos que tener? Siempre el tema del dosímetro, ¿sí? No porque el dosímetro nos fuera a proteger la radiación, sino porque nos lleva una cuantificación de cuánto estuvimos expuestos y de esa manera poder ver si tenemos que modificar algún tipo de conducta o tenemos que tener algún cese, por ejemplo, de nuestras funciones hasta nuevo aviso o controles más exhaustivos con respecto a la parte médica. Para eso nos sirve la dosimetría, que justamente en la clase pasada estuvimos viendo todas las características de cómo tenían que utilizarla, cómo se medían y cuáles eran los límites de dosis que se consideraban aceptables. Obviamente yo tengo insistiendo siempre con los elementos de radioprotección, ¿sí? Todo lo que uno debe tener. Sabemos que a veces no tenemos todo disponible, pero las cosas que hay que usarlas. El tema este de la presencia de otros trabajadores. A veces uno está trabajando en la sala y tenemos al enfermero, tenemos al camillero, ¿sí? Hay gente que viene de buena onda y por ahí uno establece una relación y empiezan a quedarse en la sala de control, ¿sí? Es muy raro que pase esto, pero hay veces donde uno quizá está posicionando al paciente y si la persona está tocando algo en la consola, sabemos que se puede generar un disparo accidental. O a veces, si uno necesita ayuda, que me ha pasado, por ejemplo, de estar con un paciente donde yo tengo que posicionarlo rápidamente y salir rápido de la sala porque sé que la colaboración es nula y el tiempo de ventana para hacer la adquisición es muy poca cuando yo no elegiría irradiarme en ese momento. Por ahí le pedí al camillero que me dispare él, ¿sí? Mientras él estaba en la consola con la puerta cerrada, yo sabía que tenía una vía más directa para salir por otra puerta de la sala, ¿sí? Y que no me hubiese dado el tiempo entre una maniobra y la otra a disparar y conseguir la adquisición. El tema es que nosotros estamos acostumbrados, bien, a los momentos del equipo, a cómo responde. La gente que no trabaja con el equipamiento, ¿sí? Uno tiene que quizás un disparo de prueba sin que haya ningún paciente en la sala, o ser muy claros en la información que le damos para que esto no se dé de forma accidental, ¿sí? Porque o va a salir mal la placa y volvemos a irradiar al paciente, que es algo que no queremos hacer, o va a terminar, ¿sí? Haciendo un disparo cuando todavía estamos en la sala, ¿sí? Por eso se considera uno de los riesgos que puede haber con respecto a esto. Otra cosa de las que no hablamos tiene que ver con las disposiciones de las salas. Vieron que muchas veces uno puede tener una sala única de trabajo o a veces tenemos varias salas de trabajo contiguas, pero que tienen cambiadores que son compartidos, ¿sí? En el caso de que tengamos el cambiador compartido, primero tenemos que ser bien claros en decirle al paciente para qué lado tiene que ir, ¿sí? Para que no se exponga o no interrumpa un estudio que estemos haciendo. Y también estar al tanto nosotros de las normativas de cómo estamos trabajando y del régimen de trabajo de mi compañero o mi compañera que esté al lado para no entorpecer el trabajo de la otra persona o de vuelta, no mandarte a la sala contigua cuando por ahí estén haciendo una adquisición. Y siempre mantener las puertas de los cambiadores cerradas, ¿bien? Para evitar este tipo de disposiciones accidentales. Lo mismo con esto, ¿sí? Acatar a todo lo que tiene que ver con los indicadores lumínicos cuando te están avisando del ingreso a una sala, ¿sí? Y una cosa que les decimos siempre, cuando hay un paciente, ¿sí? Esto lo logramos bastante en pediatría, cuando hay un paciente que por sus condiciones no puede cumplir con lo que le pedimos,
o no puede mantener una posición porque le es muy difícil. Piensen en pacientes que son grandes o tienen alguna lesión a nivel de miembro superior, miembro inferior, uno le pide que haga una posición específica. Cuando uno dice no son todos los pacientes del libro, nos referimos a esos, que no todos van a poder posicionarse como lo necesitamos o como lo indicamos. En ese caso, sí, hay veces que te dicen, bueno, pero ¿por qué si son dos radiólogos trabajando? Bueno, que uno ayuda al paciente y el otro hace el disparo. El tema es que nosotros trabajamos en la diaria con esto, ¿sí? Entonces no deberían de ser ustedes la primera opción, ¿sí? Para sostener al paciente y elegir exponerse, ¿sí? En estas situaciones. Siempre se pide que haya un personal que no sea profesionalmente expuesto, que ayude, y lo mejor sería que cosa, un familiar o un tercero, alguien que pueda, que sabemos que es una exposición circunstancial de ese momento y que no es algo que puede volverse reiterativo, ¿sí? Porque a veces puede pasarte que te vengan todos pacientes bárbaros o que tengas una seguidilla en un día o en una semana de pacientes complicados, ¿sí? No te puedes estar exponiendo una y otra vez, ¿sí? Entonces, y esto es importante que ustedes sean conscientes de mantenerlo, porque una vez que empezás con él, bueno, ya fue, es una sola vez, vas a perder cuenta de la cantidad de veces que estás exponiendo, ¿sí? Y lo que venimos hablando siempre, cada vez que se exponen, se arriesgan a que haya repercusiones biológicas en sus organismos, ¿sí? Que pueden tener una gran latencia hasta que se hacen manifiestas. Y con radioscopía, habíamos comentado algo que es importantísimo, el tema de mantener el tiempo en las condiciones adecuadas, ¿sí? Que no es para ver todo lo que es un proceso dinámico al 100%, ¿sí? Sino que lo que estamos haciendo es encontrar estructuras que pueden, lo que estaría buenísimo siempre es dejar grabadas las imágenes para que sean comparativas, esto en lo que sería la práctica del quirófano. Y súper importante el manejo de la sala del quirófano, la distancia que ustedes tuvieran con el equipo y sobre todo cómo van a colocar el detector y el tubo con respecto al paciente, ¿sí? Recuerden que idealmente el tubo tiene que ir siempre por donde, por debajo del paciente. El detector tiene que quedar lo más cercano al paciente, siempre y cuando obviamente no entorpezca esto a las condiciones de la cirugía, ¿sí? Entonces, recuerden esto como a unas cosas importantes, lo que venimos hablando de la parte del riesgo físico de la radiación. ¿Sí? ¿Estamos con esto, chicos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, estamos. Bien. Ahora, esto es algo de lo que hablamos muy por arriba, pero no lo tocamos en profundidad, por eso me parece interesante que lo tengan. Les voy a pasar también un manual que te habla de cuáles son las posturas que uno tiene que tener y las normativas que hay con respecto a la biomecánica del manejo del paciente. No se los puse directamente acá en el material porque está realmente bastante orientado a las tareas de enfermería, ¿sí? Pero como algo que puedan chusmear en un momento que tengan ganas, está bueno que lo tengan en cuenta, porque sabemos que terminamos haciendo un montón de acciones con respecto a los pacientes y también con respecto al equipamiento que tienen repercusiones después a nivel físico para nosotros, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son algunos de los ejemplos de estas cosas que seguramente ustedes harán en la práctica? Lo están viendo. Obviamente, como está ahí la señora, el levantamiento asimétrico de cargas en el traspaso del paciente, porque tu ergonomía, bien la postura de la chica, ¿sí? Fíjense en cómo estás desbalanceado con respecto y qué rígida está la mujer a la que está posicionando, ¿sí? Entonces eso hace que vos hagas esfuerzos que no son propios a la forma en que debería moverse tu cuerpo con naturalidad. Y algo que a veces pasa es el tema de los equipos, ¿sí? Vieron que los equipos de radiología muchas veces tienen son pesados, no son equipos livianos, ¿sí? Algunos, y sobre todo los de la sala o los más viejos. Entonces, a veces no responden a la talla del operador. Hay personas que le va a costar mucho más y dice, dale, pero tiene que estar el sistema de rieles y todo que te facilita. Y bueno, a veces falla eso o no está tan aceitado o lubricado como corresponde. Y muchas veces es la manipulación del equipo lo que trae problemas. Esto les puedo decir como experiencia personal en mi trabajo. Nos empezamos a quejar todos de golpe hablando entre compañeros, que generalmente cuando uno dice ya me estoy haciendo viejo y te empieza a doler la espalda,
te suele doler a nivel lumbar, ¿sí? Uno se agarra siempre, te agarra la cintura o te agarra la región lumbar. Y estábamos todos raros porque estábamos hablando y nos dolía en la parte bien dorsal, ¿sí? Entonces digo, qué raro, porque es raro que tengas ese tipo de dolor, que sabes que es de la parte de articular, ¿sí? En esa región de la espalda. Y claro, después estábamos viendo que éramos todos los que teníamos el mismo dolor, hasta que identificamos, claro, el equipo de rayos con el que estábamos trabajando, el de la sala, en algunos momentos se trababa, cuando uno estaba haciendo un movimiento fluido para acomodarlo, bajarlo, subirlo, de golpe se te enclavaba y te pegaba un tirón, ¿sí? Que te estaba matando a todos, ¿sí? Y todo eso que sea por encima de arriba del plano de la cintura escapular te pone más en riesgo, ¿sí? Así que eso estaba haciendo que terminemos todo con dolor de espalda. Y si eso no se hubiese detectado y no hubiesen arreglado el equipo, esto hubiese empeorado en todo el equipo de trabajo. Y otra cosa que a veces es complicadísimo es cuando trabajamos con los portátiles, porque sí, nos ponen rampas, pero hay algunas rampas, chicos, que son recontra empinadas y de vuelta, depende qué portátil es el que está trabajando. Tienen hidráulicas, todo lo que me quieran decir, pero es una cantidad de peso que uno está haciendo y sobre todo si tiene que ser para subir una rampa y ojo de para bajarlas también, pero cuando vos bajás, no bajás con toda la gravedad y diciendo, bueno, me llevo puesto, cualquiera está adelante. Bajás haciendo fuerza sobre todo para controlar el tema de que esto tenga una velocidad lógica, ¿sí? Y también en los ascensores. Los ascensores a veces, primero que tienen que ser siempre el ascensor específico, ¿sí? Que es para el equipo, no es el ascensor de pasajeros común, ¿sí? Es el que se usa en camilleros, porque de vuelta es un equipo que no nos parece, pero tiene un montón de peso y eso también impacta en el traslado por ascensores en un servicio. Y a veces el tema de que el ascensor quede por debajo del piso implica que vos tengas que estar haciendo fuerza de levantar el equipo para poder entrar a piso, ¿sí? Donde también, obviamente, lo primero que se vuelve endeble para esto es la espalda, ¿sí? Y como les dice acá en el material, lo que agrava toda la situación de condiciones básicas que nos encontramos a veces en la práctica diaria del ejercicio de la profesión es que estamos solos, no es que estamos con un compañero y podemos compartir el tema de las responsabilidades del manejo del equipo, etcétera, ¿sí? Y esto es lo que después terminaba generando patologías o padecimientos osteoarticulares, ¿sí? Que se pueden mover crónicos, o patologías asociadas o accidentes mucho más graves en que han pasado, ¿sí? Aplastamiento de miembros, atrapamientos, ¿sí? Que uno quede chocar a una persona o dejarla aplastada contra un costado del ascensor o una camilla, son cosas que pasan, no de forma adrede, por eso son accidentes, pero que uno tiene que estar atento, también forma parte de los riesgos que uno tiene en el servicio, ¿sí? Y acá tienen algunas recomendaciones con respecto con esto, ¿sí? El tema de utilizar al máximo todo lo que sea de equipamiento, sobre todo las camillas que son con movimientos, son basculables, ya sea las de cuando usted está en sala, ya sea que porque tu camilla sube o baja, o porque el camillero, eso es más común en tomografía, o que el camillero pueda ajustar la altura de la camilla con la que viene, ¿sí? Muchas veces el traslado del paciente de vuelta no debería ser trabajo nuestro, pero a veces la naturaleza humana sale a que vos quieras ayudar porque ves también a tu compañero de trabajo que no puede levantarlo, pasar a un paciente, el paciente se queja porque tiene dolor, uno, bueno, intenta colaborar o trabajar en equipo. Y en eso también, ¿sí? Lo útil es que cosa que quede equiparado, ¿sí? O sea, que estén igualadas tanto la mesa como la camilla. Y si el paciente puede colaborar, ¿sí? Le decimos, bueno, arrastrate, ¿sí? O sea, va haciendo despacito, ¿sí? Pero se va pasando y como son situaciones que están emparejadas con respecto a la altura, ¿sí? Puede trasladarse de un lado para el otro. Si no, a veces lo que está bueno es levantar un poco más la camilla donde viene el paciente, que quede ese desnivel como para que, entre comillas, caiga o la gravedad ayude a que el traspaso sea hacia nuestra mesa de exploración, ¿sí? Lo que hay que tener cuidado con esto, chicos, es el tema de que tiene que estar bien asegurada la camilla del paciente,
¿sí? Porque obviamente en esto a veces si se separa, si el paciente se cae, es un problema para todos y sobre todo para nosotros que somos los responsables de las personas que estén dentro de la sala de radiología, ¿sí? El uso de las barandas y las barras de sujeción en las camas, de vuelta, si el paciente es colaborativo, va a ser mucho mejor y no puede tener esas cosas, ¿sí? Sino también para nosotros, para apoyar ciertos elementos, está bueno tenerlas en cuenta, ¿sí? Y esto que les decía, yo les comentaba lo del tubo, pero también muchas veces le falta lubricación a las ruedas de los equipos. O empiezan a juntar toda la mugre de los pisos, empieza a quedar pelo, aunque les parezca loco, empieza a quedar, ¿sí? Algún tipo de restos de residuos varios que que se están uniendo a la parte de las ruedas y hace que cada vez está más duro, como cuando van al supermercado y dice, ¿por qué siempre elijo el carrito con la rueda mocha? Exactamente igual a veces nos pasa con el equipo y estamos terminando haciendo mucha más fuerza de lo que uno esperaría y de vuelta, y ahí vienen lesiones que también tenemos que tener en cuenta de estar atentos para prevenirlas, ¿sí? Una de las cosas que nos salva siempre, porque hay un montón de elementos que uno puede tener para posicionar al paciente, que de vuelta, como yo le decía en pediatría, que son de este mundo mágico, no sé de dónde, que está todo eso disponible, acá no lo encontramos, entonces muchas veces no podemos contar con elementos específicos para realizar estas tareas, pero lo que hacemos son las aleas, que son simplemente una tela que se pone por arriba de la ropa de cama del paciente y que tienen que abarcar como mínimo para que esté bien colocada por arriba del hombro y por lo menos por debajo de la cola o hasta las rodillas del paciente. Eso hace de vuelta, como va a deslizar la tela sobre las sábanas que están por debajo, y te distribuye el peso del paciente en ese rango, es mucho más fácil movilizarlo de esa manera que movilizarlo haciendo punto con una parte particular del cuerpo del paciente, ¿sí? Que muchas veces de vuelta es el tema ahí de discusión con la enfermería porque no están bien colocadas o el paciente se mueve y tampoco te sirve la salida para poder, movilizar al paciente. Si el paciente es colaborador, de vuelta, ser bien claros en las instrucciones que le estamos dando, bien, y motivarlo a que, che, deme una mano, ¿sí? Hay veces que los pacientes tienen capacidades, y esto no es por falta de empatía, sino que tienen la capacidad de moverse, están asustados, que es lógico, bien, o por ahí vas a hacer un portátil, un paciente que recién salió de cirugía de traumato, y claro, ve que tiene puestos clavos en la pierna, ¿sí? Que tiene puesto, sí, a un soporte, cuando vos le pedís que se mueva, te dice que no, que le duele, es lógico, o que no puede porque está asustado a moverlo. Y uno sabe que no estás pidiendo que levante la pierna, ¿sí? Por arriba de los hombros, sino que básicamente es un pequeño movimiento que te ayuda a colocar el chasis, o un pequeño movimiento hacia adelante para desplazar, si vamos a hacer una radiografía de tórax, ¿sí? Entonces, si uno le explica al paciente, ¿sí? Intentamos y lo motivamos, a veces hay que decirle, bueno, para que se haga mejor la imagen, mire, si usted colabora, créame que es preferible que usted sea el que maneja el movimiento a que yo lo mueva, créame que eso va a manejar su nivel de dolor o de incomodidad, ¿sí? Entonces, motívenlos para que les den una mano, que sería lo ideal, y obviamente, como siempre también, lo que está bueno es tener gente que te pueda ayudar, ya sea otro compañero que te dé una mano con esto, o de vuelta hablar con los diferentes servicios, estamos ya haciendo, sobre todo esto en portátiles, ¿no es cierto? Que es donde tenemos la posibilidad de encontrar a más personal sanitario, aunque no sean radiólogos, que nos ayuden a movilizar al paciente, ¿sí? Y también es tarea compartida, no es que no es tarea de enfermería, por ejemplo, ayudarte a vos a colocar el chasis. Ellos no tienen responsabilidad con respecto a los parámetros de adquisición o el disparo y todo lo que compete la labor del radiólogo, pero sí son responsables del paciente y del manejo del paciente en todo lo que abarque mientras esté en la sala que ellos están a cargo, ¿sí? Así que yo sé que a veces es un punto medio incómodo, sobre todo cuando uno está arrancando, pero nada, exijan de vuelta que los ayuden por ustedes y por el paciente también, porque a veces uno solo puede, ¿sí? A expensas quizás de una lesión personal o a expensas de que del paciente terminamos agrandándolo o terminando mucho más cuando podría haber sido algo mucho más dinámico y mucho más simple para la persona, ¿sí?
¿Estamos acá, chicos? ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Está claro, profe. No, todo bien. Bien. Después tenemos otra vez los riesgos de accidentes clásicos que uno puede tener dentro de cualquier trabajo y algunos que son un poquito más particulares con respecto a lo de radiólogo, ¿sí? Algo que es muy común, ¿sí? Es el tema de la dificultad que tenemos al momento de maniobrar el equipo. Porque las salas de radiología, ¿sí? Algunas son amplias y muchas, sobre todo en los hospitales o en los centros más antiguos, tienen espacios bastante reducidos, estamos bastante justos para manejarnos con respecto a dónde está el equipo, dónde están los cables, dónde están los tubos de oxígeno o dónde está el carro, dónde están los descartadores, la bolsa roja. Entonces, hay un montón de elementos en el camino de la sala que pueden entorpecer tu labor, ¿sí? Y que son propensos a que vos te caigas, tengas algún tipo de lesión, ¿bien? Y también el tema del manejo de la camilla dentro de las salas. Donde yo trabajaba, si entraba la camilla al lado de la mesa del equipo, no entraba nadie más. O sea, vos no estabas bloqueado y no podías pasar para ninguna otra parte del equipo, ¿sí? Entonces imagínense, y el rango de giro que había para meter la camilla era bastante reducido y complicado. O sea, que no podías moverlo vos solo, menos con un paciente arriba. Entonces, hay muchas veces que tenemos este tipo de inconvenientes al momento de trabajar, ¿sí? Y otra cosa que nos pasa un montonazo es el buki de pared, ¿sí? Que lo dejaste a veces, no te diste cuenta, no lo trabaste, o a veces falla la parte de los frenos electromagnéticos, ¿bien? Entonces, por ahí, y esto ojo para ustedes y para los pacientes, ¿sí? Por ahí que hay pacientes que, sobre todo para la radiografía de tórax, y sobre todo si son pacientes más grandes, van a tender a abrazarse o a apoyar todo el peso sobre el póter, ¿sí? O el estativo. Los estativos suelen ser mucho más rígidos, pero los póter, como tienen todo este sistema de rieles mucho más fluido, ¿sí? Puede ser que se baje de golpe y el paciente se desestabiliza y se caiga, ¿sí? O que nosotros, cuando estamos posicionando, no damos cuenta y nos golpeemos o golpeemos a un compañero si estamos posicionando a dos o dándonos una mano o viendo una adquisición, ¿sí? Después el tema de los elementos salientes, ¿sí? De vuelta, con lo mismo que se me suma a que es un espacio que generalmente está reducido con varios elementos que están en uso, ¿sí? Eso puede hacer que tengamos este tipo de accidentes, que te golpees con el tubo, te golpees con, ¿sí? un equipo el tubo de oxígeno o los salientes de pared que pueden haber, ¿sí? Los atrapamientos, como les comentaba recién, cuando uno está con el equipo, ¿sí? Atropellar a alguien, esto no es chiste, muchas veces nos pasa, ¿sí? Cuando estamos con el equipo rodante, de vuelta, es una extensión nuestra que a veces se nos va de las manos el tema de entender el diámetro o hasta dónde llega eso, ¿sí? Y una cosa que no lo tocamos hasta el momento, como accidentes tampoco, era qué pasa con aquellos pacientes, familiares de pacientes, o incluso a veces entre colegas cuando hay agresiones, tanto de violencia verbal como física, ¿sí? Violencia verbal que tampoco tiene que ser tolerada, ¿bien? Y eso se habla más que nada con lo que serían supervisores y el personal de recursos humanos, y si hay violencia física por medio, tienen que intervenir y tienen que haber protocolos de seguridad con respecto a quiénes son los agentes que van a estar disponibles en el caso de que pase eso, ¿sí? Bueno, vamos a ser nosotros los que van a poner el freno a un paciente que está literalmente agrediendo, ¿sí? Y esto obviamente hay diferentes lugares donde uno trabaja, diferentes horarios, donde uno a veces queda más expuesto a este tipo de situaciones, ¿sí? No es lo mismo tener una guardia el sábado a la noche que el miércoles a la noche, ¿sí? El sábado a la noche tenés un montón de gente que sale, ¿sí? Que puede volver bien alcoholizada, que se accidenta, estando en estados alterados de la conciencia, y eso se traslada en agresión, ¿sí? O tenemos lugares donde trabajamos con personas que han cometido ilícitos, ¿sí? Bueno, un montón de cosas que pueden poner en riesgo o esta parte también las tensiones cuando es un paciente que está grave,
que no tienen respuesta la familia con respecto a la situación, ¿sí? Del paciente, y bueno, y están alterados y se la agarran con cualquiera, ¿sí? Sobre todo esto que venimos hablando de que socialmente estamos en un riesgo, un nivel de violencia o de exasperación o de fusiles cortos mucho más exacerbado, perdón, que a lo que estábamos acostumbrados, ¿sí? Entonces son cosas a tener en cuenta, ¿bien? Entonces, ¿cuáles son algunas de las buenas prácticas? Obviamente, de parte de los que son nuestros empleadores o los dueños de los servicios, el piso tiene que estar en condiciones, ¿sí? Tiene que estar estable. Hay algunos elementos que pueden tener, por ejemplo, están viendo la foto que el tubo, ven que tiene puesto una cadena, está anclado a un punto fijo, ¿sí? Y eso, está bien, ahí ya está bastante corroído en la foto, pero hay que estar el riel del equipo, eso te marca un desnivel, ¿sí? A veces cuando no estás acostumbrado, ahí porque estás yendo a la pared, no tendrías que hacer mucho, no tendrías muchas opciones para las cuales pasar para otro lado, ¿sí? A no ser que eso que se ve ahí sea una puerta que tranquilamente podría ser. Y en ese caso, ¿sí? Esa banda, ¿sí? Que estamos marcando ahí, eso lo que hace es llamar la atención a la vista para que vos detectes que hay algo en el piso que tenés que sortear, ¿sí? Y acá viene también el tema de los pacientes y los pacientes que tienen capacidades diferentes, ¿sí? Una persona que es no vidente, ¿sí? Una persona que tiene visión reducida, ¿sí? O que tiene un trastorno de atención. Sí, hay muchas cosas de vuelta que tenemos que estar atentos, sobre todo a la disposición que uno tiene de los equipamientos y los elementos de la sala, ¿sí? Y muchas veces, chicos, esto tiene también que ver con nosotros, con el tema de cómo organizamos, ¿sí? Si no estamos poniendo un montón de cosas con respecto a la limpieza o las condiciones del equipamiento que no correspondan, ¿sí? Tiene que ver también con el manejo integral del espacio de trabajo, ¿sí? Estamos, sí, lo de abajo le está repitiendo de vuelta lo que les comenté recién de la señalización y el tema del anclaje de los tubos, ¿sí? Bueno, en algunos casos cuando tenemos ya los elementos de pared, ya esos tubos no están en la sala. En tomografía puede ser que los encuentren y en la sala de rayos si tienen los aditamentos de pared, ya los retiraron y se vio que tiene obviamente lo que está en la pared, ¿sí? Desobstruye el paso y nos da más viabilidad a manejarnos. ¿Bien? Y con respecto a lo que es el servicio, ¿sí? Para poder aplicar estas prácticas y que no haya problemas, la señalización es importantísimo y la forma en que manejamos los espacios de circulación para que no tengamos este contacto inesperado con personal que sea ajeno al servicio, ¿sí? El tema de, no sé, salir de la sala de rayos y encontrarte que hay un paciente, o en la sala de descanso de los técnicos, que un paciente llegue ahí a la habitación de técnicos. Esto también de vuelta, cuando se el día de mañana a trabajar en las guardias, hay, hay como un doble discurso con esto desde el punto de vista de la bioseguridad. Uno te dice que tienen que ser espacios cerrados, ¿sí? Pero que no tienen que tener ningún tipo de cerradura, ¿sí? O tener que evitar el uso de candados por el tema de si hay incendios o hay necesidad de evacuación rápida, el tema de que no se obstruya el paso y se priorice que las personas puedan evacuar como corresponde. Pero por otro lado, sí, a mí me ha pasado de vuelta a estar en guardia y completamente sola, ¿sí? Por ejemplo, todo un fin de semana donde está bien. Está el personal de seguridad en la puerta, pero cualquier persona puede entrar diciendo que va a ver un familiar o que va a tener un turno o algo, quedarse, después no sabes, ¿sí? Uno trabaja, tenés tus elementos de diario, tu mochila, tus cosas, ¿sí? Y nosotros éramos siempre que nos íbamos, teníamos cerrada la puerta de radiología, porque nos ha pasado de dejarla abierta y que la señalización no es un impedimento para unas personas, ¿sí? La lógica dice, yo veo algo que me dice no puedo pasar y no paso, respetamos, pero hay gente que no respeta las normas y frente a este querer que me atiendan o que sea más rápido, a veces se te meten en la sala y eso es una situación incómoda para todos. Algo que es importante es que ustedes en cada lugar de trabajo tengan establecido cuáles son los procedimientos. Che, me pasa esto frente a una situación de violencia, por ejemplo, o como esto que les comento, encuentro una persona que no pertenece al servicio, ¿sí? Que lo ve en una situación rara.
¿a quién llamamos? Si un ejemplo tiene un interno de seguridad o hay gente que está, sí, hay protocolos para hacer esto. Bien. Después las barreras arquitectónicas, de vuelta, esto que separe al empleador de los pacientes, como tener el vidriado en las secretarías, vieron que no está todo abierto donde estás cara a cara con el paciente, sino que en muchos lugares, sobre todo en los hospitales, van a ver que son ventanillas de secretaría o de recepción de pacientes, ¿sí? Eso se hace también para que en el caso de vuelta, posibles agresiones o contingencias donde tenga que aislar y separar, esto facilite que no escalen las situaciones. Y por último, sería ideal que esto sucediera como corresponde en los parámetros necesarios, que haya siempre un cronograma de mantenimiento, ¿sí? Que sea preventivo, que no vayamos a solucionar los problemas, como les comentaba, de la rueda del portátil o del tubo y demás, cuando ya tenemos a personal que está trabajando y que está sufriendo las consecuencias, sino que con tiempo el personal que esté especializado y habilitado tenga el service de los equipos para que estén en óptimas condiciones y de esa manera sea mucho mejor el trabajo para todos. Bien. ¿Estamos, chicos, con esto? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. No, profe, No, por profe. ahora. Bien. Ahora, otra cosa también para tener en cuenta tiene que ver con los riesgos eléctricos, sobre todo en radiología. Ahora estamos mucho mejor con los equipamientos, con los equipos y con los servicios, ¿sí? Con respecto a dónde podemos enchufar. Pero esa pregunta yo la tengo grabada a fuego, ¿dónde puedo enchufar cuando voy a hacer portátiles sobre todo? Porque bueno, el equipo de sala ya sabemos que está todo programado, pero cuando vas a portátiles, no todos los lugares, no todos los enchufes funcionan, ¿sí? Antes los equipos tenían, ¿sí? El toma corriente específico, como el que están viendo ahí, que uno lo tenía y tenías tu lugar para levantar la tapa y enchufar, o eso es muy parecido, o así lo van a ver, que es el manejo de cuando tiene que enchufar el arco en quirófano. ¿Sí? Que como tienen mucha más potencia, tienen estos tomacorrientes que son específicos para los equipos. Pero cuando vos tenés el equipo, a veces los rodantes, tienen enchufes que pueden ser factibles con que enchufe de pared, a veces si el enchufe no está funcionando como corresponde, pueden pasar dos cosas. Lo más leve, que el equipo no prenda, o que si prende no te rinda, ¿sí? Entonces te va a salir una adquisición blanda que no te va a servir, ¿sí? Y que con mejoración de técnica no va a haber ningún tipo de cambio en el resultado final. Y lo segundo que puede pasar, que esto es lo más grave, es que eso inicie, ¿sí? Que se caiga la tensión en todo el área, en todo el sanatorio incluso, o que haya un riesgo de desperfecto eléctrico a raíz de la alteración que va a tener ese tomacorriente, ¿sí? Y por líneas generales, chicos, no enchufen nunca en el cabezal de los pacientes, ¿sí? Vieron que cuando ustedes van a terapia o en las habitaciones de los pacientes, tienen en las camas, en la parte de atrás, un barral donde tienen la luz, donde tienen para poner oxígeno, tienen también ahí un par de enchufes. Eso maneja mucha menos tensión que la que necesitan nuestros equipos para poder trabajar, ¿sí? Entonces van a generar una sobrecarga en ese momento y eso generalmente hace que salte la térmica. Obviamente, que salte la térmica, eso previene que haya un desperfecto peor, pero deja sin luz, ¿sí? O hiciste explotar todo, es algo de lo que nos acusan a los radiólogos porque es algo que ha pasado y seguirá pasando, ¿sí? Porque de vuelta el tema de la electricidad es una de las cosas de mantenimiento que a veces caen en desuso, sobre todo en diferentes lugares donde uno trabaja, ¿sí? Diferentes lugares del sanatorio o del hospital donde estemos, ¿bien? Entonces estén atentos a eso, de vuelta, como les digo, preguntar dónde enchufo, ¿sí? Siempre no mandarse, porque de última saltó toda la miércoles, che, yo te pregunté. Si yo no soy de acá, yo vengo a hacerte esta radiografía nada más. Vos sos el que está acá, se supone que se ves cuál es el enchufe. Y entre nosotros también, cuando uno detecta, che, mira, enchufé en el que está cerca de la cama 1, no enchufen, que ese no sirve, usar el que está cerca de la estación de enfermería. Listo. Y ya nos avisamos
entre los colegas, ¿sí? En el equipo de trabajo, qué enchufe no te sirve o cuál utilizar para esto. Todos los tableros deberían tener el inicio, o sea, el pictograma y la señalización correspondiente para saber que eso atrás tiene lo que sería riesgo de shock eléctrico, sobre todo porque nosotros trabajamos con equipos que manejan alta tensión, por eso casi siempre los riesgos de incendio que manejamos en el servicio de radiología tienen que ver con riesgos por falta de refrigeración de los equipos, ¿bien? Porque levantan mucha temperatura, o riesgos de incendios que sean de origen eléctrico, ¿sí? Y algo que es inherentemente humano, porque esto pasa en tu casa y te pasa en el servicio también, es el abuso de las zapatillas, ¿sí? Como los alargues. Hay veces que tenés enchufadas 700 millones de cosas en un solo toma de pared. Obviamente eso también está haciendo que vos tengas una sobrecarga de lo que estás utilizando, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con lo que tenemos con eso, de no estar enchufando millones de cosas o dejar enchufados elementos que no necesitamos, ¿sí? Y bueno, después todo lo que tiene que ver con la verificación, eso tiene que ver en parte con los que son los empleadores, que deberían de haber chequeos periódicos con respecto a el funcionamiento de los disyuntores, de los botones de frenado, ¿sí? De los sistemas de emergencia, de iluminación y de los protocolos que uno tiene que tener en el caso de este tipo de riesgos, ¿sí? Y hablando de esos riesgos, viene entonces el tema de el riesgo de incendio, ¿sí? Y el uso de los matafuegos correspondientes, ¿sí? Que yo, por ejemplo, no tenía idea del amarillo, o sea, algo que me llamaba la atención, que lo había preguntado y no me lo supieron contestar, y después de hincha lo busqué particularmente, porque nunca lo había visto el matafuego amarillo, ¿sí? Hasta que un día estaba en un restaurante y lo vi, digo, che, ¿qué onda? ¿Por qué es un matafuego amarillo? Porque uno tiene en la cabeza, generalmente, y era todo amarillo, no tiene la etiqueta en amarillo nada más, era todo amarillo. O tienen etiquetas o tienen colores específicos los matafuegos para establecer para qué sirven, ¿sí? Lo más importante es reconocer las etiquetas de las clases de fuegos, porque no todo tipo de fuego es igual o responde igual a el elemento que está dentro del matafuego, ¿sí? Los de clase A o etiqueta verde, ¿sí? Son para los fuegos normales, ¿sí? De todos estos materiales que son combustibles, como madera, papel, cartón, ¿sí? Todo lo que viene de la basura. Los de etiqueta roja o clase B es para todo lo que sean inflamables. Los C, justamente los azules, son los que deberíamos tener disponibles nosotros, que es para los equipamientos que tiene todo con energía, ¿sí? Los amarillos son para todos estos metales combustibles, donde haya magnesio, aluminio, sodio, ¿sí? Que además son bastante o sea, comburentes, ¿bien? Y después los negros o etiqueta acá, que tiene que ver para qué, para todo lo que tiene que ver con grasas y aceites, que esos son más comunes en las cocinas comerciales y son los que suelen ser completamente metálicos, ¿sí? O sea, los ves si son grises o en realidad metálicos sería el término correcto para eso, ¿sí? Acá lo que hice, les dejé una más grande. Esto es igual cuando les comenté lo de que no se debía mezclar cuando utilizábamos los desinfectantes. No es porque yo particularmente les vaya a tomar esta tabla, ¿sí? Pero para que tengan idea, ¿sí? Cuándo es necesario que uno utiliza esto. Y en la parte de arriba, ¿ven? Esas son las fuentes, que es lo que tiene adentro, es diferente. Fíjense en que el que tiene agua, ¿sí? Únicamente, ¿cuál es? El de los materiales básicos, el común, el de uso corriente que vos tendrías en tu casa para la cocina. Los otros, ninguno tiene agua, porque el agua, imagínense tirar un matafuego que tenga agua a algo que sea eléctrico, ¿sí? La lógica hace que sea peor, ¿sí? O con la combustible te dice, no, lo esparce, ¿sí? No logra mitigarlo, ¿bien? Entonces es importante de vuelta el uso correcto, y esto más que nada tendría que, la importancia para ustedes el día de mañana de participar en los simulacros, y cuando vienen a darte las charlas al servicio, la gente
de bomberos voluntarios, ¿bien? O tenés una capacitación de hacerlas, porque no todo el mundo tiene idea de estas cosas, y de vuelta, no pasa nada hasta que pasa, y de vuelta, la prevención es lo mejor, o la capacitación, el conocimiento es lo mejor para ustedes poder desenvolverse correctamente y minimizar el riesgo para ustedes y para terceros. Y la forma de utilizar un matafuego, si bien tienen puesto el pictograma, lo primero que tienen que hacer es, obviamente, desmontarlo del lugar donde esté, ¿sí? Sacar el presillo de seguridad, como están viendo ahí, ven que es una argolla que uno tira para arriba. Cuando tenemos el fuego, se apunta siempre hacia la base del fuego, ¿sí? No sé si ven cómo está puesto ahí, que está bien en lo que es la base del fuego. Luego se acciona la manija de abajo hacia arriba, ¿sí? Eso hace que lo apretemos, ¿bien? Y lo último que hay que hacer es, se va a esparcir esto apuntando hacia abajo y con movimiento de arriba hacia abajo o hacia ambos costados para esto y hasta que termine de agotarse el matafuego. O sea, literalmente se vacía el matafuego, ¿sí? No es que, bueno, le doy un poquito y dejo, no, hasta que no salga más nada del matafuego, vos no parás, ¿sí? Y no lo dejás. ¿Estamos? No es bueno, un poquito y ya está. ¿Bien? Y abajo les puse, ¿sí? las metodologías correctas e incorrectas con respecto a dónde tienen que ponerse, ¿no es cierto? Esto hay algunas cosas que no van a ser aplicables al servicio, como por ejemplo la dirección del viento, pero me pareció que está bueno que ustedes tengan idea de qué están haciendo. Y siempre intentar mantener una distancia de por lo menos 3 metros entre ustedes y el fuego o el incendio que están teniendo. ¿Estamos? Y si hay posibilidad de usar más de un matafuego o más personas que estén usándolo, ¿sí? Si al mismo tiempo, dependiendo obviamente también del tamaño del incendio que haya, ¿sí? De esa manera sería lo correcto. Y estar atentos después a todo esto, a que no haya, ¿sí? Una realización de lo que está pasando, o sea, no abandonar el lugar, ¿sí? Si uno es el que es el responsable de estar haciendo esto, tomaste la posta, no abandonarlo hasta que estés seguro de que está todo completamente apagado, ¿sí? Que se está yendo y volvieron ahí las bracitas a prenderme todo y vuelve el problema, ¿sí? ¿Se entendió esto, chicos? El tema del manejo del matafuego, entonces, y sobre todo esto, que diferentes tipos de matafuegos para diferentes tipos de incendios de origen, ¿sí? Por obviamente el tema de el material que hay dentro del matafuego y que es necesario para poder combatir específicamente el riesgo que tenemos, ¿sí? ¿Estamos entonces? Sí, profe. Bien. Y lo último, con esto terminamos ya lo que nos queda, ¿sí? Tiene que ver con los que son el control de calidad, ¿sí? Yo quiero que por lo menos tengan ustedes la noción de qué son las normas ISO, ¿sí? Hay dos normas ISO que son las que rigen la mayoría de las cosas que se utilizan en los servicios, que son la 9000 y la 2005, ¿sí? Estas son las normas de ¿qué? De garantía de la calidad, ¿sí? Cuando uno me habla de calidad, estamos hablando a aquellas características que uno quiere o prevé que cumpla un servicio, ¿sí? En base a ciertos requisitos o estándares que uno tiene y que tienen que ser cumplidos, ¿sí? Y obviamente, cuando uno tiene estos requisitos o referencias que estamos viendo, bueno, che, lo cumplimos o no lo cumplimos, y eso mediante que mediante mediciones, ¿sí? Mediante la comparación para ver cómo está rindiendo, ¿sí? Mediante la comparación con el estándar de referencia, que sería el funcionamiento o la medición óptima, ¿sí? Y por último, el uso de los instrumentos, que acá esto viene importante, y es tan importante el uso de los instrumentos y que los instrumentos estén calibrados como los resultados que tenemos, ¿sí? Para que ustedes lo entiendan, o para poder llevarlo a un ejemplo más cotidiano y que no sea específico de los elementos de calibración de radiología. Un termómetro, ¿sí? Que indica la temperatura del paciente es un instrumento, ¿bien? Ahora, el operador es el que tiene que determinar si la lectura que tiene el termómetro está dentro de lo aceptable o no, o lo lógico, ¿sí? Por ejemplo, la temperatura normal de un paciente es de 36,5, ¿sí? O 36 grados centígrados. Un paciente que está hablándote, que está vivo, literalmente, no puede tener nunca una temperatura de 25 grados.
¿sí? O no puede tener nunca una temperatura de 45 grados, ¿sí? Si vos me informás eso, digo, ¿dónde tomaste la temperatura? O en la morgue, ¿sí? O en el sol, superficie del sol. No sé dónde tomaste esas temperaturas, ¿estamos? Y a veces, ¿qué pasa? A veces me mostrás el termómetro, esto te digo, me mostrás porque me ha pasado, ¿sí? No, mirá, yo tomo temperatura y me da 25. Y uno ahí respira hondo y dice, sí, el termómetro te da 25, ¿sabes por qué? Porque no tiene pilas o porque está roto. Agarrás otro termómetro y chequeas cuando pasa eso, ¿sí? Porque los instrumentos fallan, los instrumentos pierden la calibración, por eso el factor humano, el conocimiento que uno tiene que tener en estas prácticas es importante para no incurrir en datos erróneos que después me terminan complicando todo lo que uno necesita para saber si estamos en los parámetros necesarios, ¿bien? Y esto imagínense que se aplica a los equipos, ¿sí? Uno confía que el equipo esté rindiendo como corresponde, que cuando yo le pongo que me dé un kilovoltaje y un miliamperaje específico, sea el que estoy teniendo con aproximadamente, se supone que tienes un desvío de un 10%, pero y es aceptable, pero por lo menos ese marco alguien lo tiene que medir y lo tiene que controlar, ¿sí? O tiene que haber sido establecido. Bien, entonces, están estos protocolos que se llaman aseguramientos de calidad, que es el conjunto de las actividades coordinadas que uno tiene para lograr que uno tenga los parámetros establecidos dentro de rangos que son aceptables. Yo digo, bueno, el rango de temperatura aceptable es este, el rango de funcionamiento del equipo es este. Si no me llega a cumplir con eso, o si lo veo que tiene un spike o tiene una desviación hacia el otro lado, ¿sí? Eso ya está por fuera de lo que considero aceptable para funcionamiento. Bien, y hay otras 3 normas específicas, vieron que dije son las 9000 y las 2005. Dentro de las 9000, 3 que me marca esto, los sistemas de gestión de calidad, conceptos y vocabulario, la 9001 que me habla de los requisitos, ¿sí? Y la 9004 que te habla de las directrices para la mejora del desempeño, son todas las que uno podría recurrir o ver si el día de mañana si están a cargo de un servicio para saber si cumple con las garantías de calidad y tener información sobre qué dice cada una de estas normas en particular, ¿sí? Y el equipo de medición, como les decía recién, para uno confiar que es congruente a lo que uno está teniendo, tiene que estar calibrado, ¿sí? En intervalos específicos, con instrumentos que sean para eso, por personal que sea calificado, ¿bien? Y que vos confíes entonces cuando estás utilizando el instrumento para medición que te está dando las cosas como corresponden, ¿sí? Que muchas veces uno tiene que hacer las pruebas de aceptación y de calibración de los equipos, y en ese caso uno va ahí a establecer cuál va a ser la base, digamos, con la cual voy a fijar mis estándares, y que más adelante va a ser mi punto de comparación para cada una de las cosas que yo vaya midiendo con respecto a el funcionamiento de ese equipo o de esos equipos, ¿bien? Tiene que ir registrado todo esto, ¿sí? Yo tengo que tener como si fuera un anecdotario, un libro de actas, donde estén todas las revisiones y todos los comentarios sobre qué estuvo pasando con ese equipo, ¿bien? Y esto se tiene que medir, no existe el ojímetro en este caso, ¿estamos? Uno no puede decir, mira, me suena raro, no, mira que está todo bien, porque no lo sabés, ¿sí? O sea, no tenés los puntos de referencia a nivel de la tecnología, ni capaz del entendimiento o la base de teoría, ¿sí? Para identificar que el equipo esté funcionando. Entonces uno tiene elementos específicos que van a ayudar a establecer cuáles van a ser los patrones de rendimiento, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Ven acá, tenemos los fantomas, que es lo que están viendo abajo a la izquierda de la pantalla, las cámaras de ionización, ¿sí? Con lo que es el detector y los diferentes tipos de diodos conductores que uno va a tener que utilizar dependiendo del servicio, fíjense en tomografía, radiología convencional, mamografía, ¿sí? Y lo que es la cámara de pozo de radiación de fuga, son todos diferentes, ¿sí? El que tienen arriba a la izquierda, eso es para ver todo lo que es las revoluciones por minuto del equipo más interno. O sea que uno utiliza instrumento específico para esto, ¿estamos? Y en base a eso, ¿cuándo es que uno tiene que realizar los controles de calidad pertinentes? ¿Sí? Cada vez que el equipo tuvo que hacer una reparación, deberías de volver a calibrar o de chequear que
cumpla con los estándares que tenías prefijados, ¿sí? Si es un equipo nuevo, y acá es importantísimo el tema de los que son los criterios de aceptación. Muchas veces, y eso también para que lo tengan en cuenta, ustedes siendo radiólogos, ¿sí? El día de mañana ya con ese título, o si hacen la licenciatura van a tener muchas más posibilidades, pueden ser los encargados del servicio, o sea, literalmente el encargado de todo el servicio, no solamente el coordinador, sino el encargado del servicio de radiología. Y como tal, la responsabilidad de los equipos, ¿sí? Si bien hay una figura de física, de radiofísica y demás, recae en la persona que es el jefe de bioimágenes o el coordinador técnico de bioimágenes, ¿sí? Entonces, si vos tenés responsabilidad de aceptar los equipos cuando se compran equipos nuevos o pasa algo de esto, sobre todo con los equipos nuevos, es importantísimo porque cuando vos lo aceptaste, empieza a correr la garantía del equipo. ¿Estamos? Imagínense quedarse sin garantía, ¿sí? Porque vos lo aceptaste y luego pero tuve parado un mes sin usarlo, que me comí un mes de garantía al cohete, porque cuando vos lo aceptaste no chequeaste que lo trajeron con algo que no pedimos o con algo que le faltaba, algo que nosotros compramos o pagamos y hasta que lo restituyen o lo cambian, perdimos un mes de lo que es la garantía, pero vos aceptaste ese equipo, ¿sí? Entonces ya empezó a correr todo lo que es la garantía. Y cuando se vencen las garantías, estamos todos con el corazón en la boca, ¿por qué? Porque cuando se arranca el equipo y no está bajo garantía, los costos son extraordinarios, ¿bien? Entonces, literalmente, en esto es importante, ¿sí? En la adquisición, el tema de control de calidad y aceptación. Cuando uno detecta, ¿sí? Que la imagen tiene algo raro, obviamente ahí ya te da una sospecha de que la calidad no es la que corresponde. Uno ahí puede ver todo el equipamiento como los instrumentos que utilizamos, el estado de los chasis, de las películas, ¿sí? Hay veces que uno empieza a ver un montón de imágenes agregadas en la anatomía del paciente y nos damos cuenta que lo que está pasando es, se está despegando, hay algún tipo de rotura sobre la pantalla intensificadora, por ejemplo, de un chasis digital que estemos usando, ¿sí? Y obviamente esto también tiene periodos establecidos, algunos que van a ser muchos más rápidos, y otros que son a veces anuales, ¿sí? O más distribuidos en el tiempo, frente a los cuales uno tiene que hacer los controles de calidad como corresponde, de vuelta, sobre todo para garantizar la calidad y mantener los parámetros dentro de lo que corresponda. Y por último, sí, esto ya es con la última diapositiva, en radiología y sobre todo en mamografía, ¿sí? Hay ciertas cosas que son lo que más utilizamos, que esto es lo que les comentaba al principio de la clase, que lo voy a dejar acá, no voy a entrar en detalles sobre los criterios de aceptación para qué es específicamente la calidad, que les voy a pasar el material en crudo del capítulo del libro para que lo tengan, pero que no es evaluado eso, ¿sí? Obviamente uno va a chequear la calidad del haz y del tubo, ¿sí? Exactitud y reproducibilidad, ¿sí? Con respecto a la tensión y el tiempo de exposición, ¿sí? Cuando uno habla de reproductibilidad, estamos hablando de que una vez tras otra siempre me rinda exactamente igual, ¿sí? Y cuando hablamos de exactitud, que sea justamente lo que le pedí, ni más ni menos, ¿sí? A eso hablamos de exactitud y reproductibilidad, ¿sí? Después hablamos de la capa M reductora, ¿sí? Que acá lo importante es que ustedes tengan la definición, que esto seguramente lo vieron en técnicas, que es el tipo la cantidad de espesor o grosor que tiene que tener el material para reducir la radiación a la mitad de la intensidad original. Para este caso también sacar todos los fotones de baja energía. Saber cuál es el rendimiento del tubo, ¿sí? Cuál es el kilovoltaje, miliamperaje máximo y mínimo con el que puedo trabajar. Saber cuáles son los focos, ¿sí? O miliamperaje que uno puede utilizar y cuál va a ser la resolución espacial que podemos utilizar. He pasado también de trabajar con equipos que, no sé, el foco de 100 no lo podíamos usar porque saltaba. Tenemos que trabajar con foco de 200 o para arriba. Y obviamente el mantenimiento del tubo en sí mismo, para el control más que nada de la radiación de fuga, volviendo a hacer hincapié con esto que nos preocupa siempre cuando hablamos de radiación, que es la exposición innecesaria a esta fuente, ¿sí? Y abajo les vuelvo a referir que la instrumentación tiene que ser específica, ¿estamos? Tiene que ser de vuelta la que me sirve para hacer estas mis mediciones, como los ejemplos que les había dado hace un ratito.
de los diferentes elementos, ¿sí? Y de estos hay muchos más todavía para poder aplicar dependiendo de cada servicio. Y algo con los fantomas, que me interesa que lo tengan en cuenta, todos los equipos de radiología van a tener fantomas y cada fantoma es específico del equipo, ¿estamos? Yo no puedo usar el de tomografía en resonancia ni el de resonancia en mamografía, sino que cada uno de los equipos tiene, ¿sí? Con su manual de instrucciones, vienen con su con su fantoma de calibración y viene también con algunos elementos, no sé, por ejemplo el densitómetro viene también con elementos para que vos hagas pruebas del operador para saber que siempre estás haciendo las cosas de formas específicas. O sea, esto también depende del equipo que sea, pero hay un montón de instrumental para el control de la calidad. Y estas son tareas que a veces va a recaer o en el físico médico a cargo de eso, o a veces también cae a cargo de los técnicos, sobre todo el uso de los fantomas. Estamos que uno lo puede calibrar el equipo o hacer un barrido rápido con el fantoma que me determine qué está pasando con el equipo si estoy trabajando como corresponde, ¿sí? Y un montón de ya en servicios más complicados como tomografía y resonancia, ya los equipos, ¿sí? El gantry de reso o de tomo, que son las donas que ustedes ven, ya tienen programados un montón de software de consola que van a pasar por un control de calidad que está estandarizado. Entonces vos, por ejemplo, tomás tu guardia para saber que está todo en funcionamiento en el equipo y le haces correr el control de calidad y te dice, mira, estás en condiciones óptimas, no hay ningún problema, trabaja tranquilo, y son unas cosas que uno a veces hace de forma diaria cuando estamos trabajando. ¿Bien? ¿Estamos, chicos? Con esto entonces se terminó todo lo referente a bioseguridad. ¿Bien? Con esto de recién, ¿alguna pregunta, chicos, alguna duda con lo de hoy? No, mi parte no. No, tampoco, profe. Bien, chicos, entonces esto ahora se los paso al grupo, así también tienen el último power y les paso los dos archivos de los que les hablaba, ¿sí? Profe, ¿este entra ahora en el parcial? Lo último que vimos, sí, es lo último que tenemos para ver. O sea, el que acaba de dar. Este es lo último que entra. Ok. Nos había dicho que no, qué mala. Les había dicho que no porque yo estaba convencida que no había una clase, que hoy era el examen. Pero así tenemos y vimos absolutamente todo. Y le saqué lo que les dije, porque si no entraba peor todavía. Entraba todo lo de radiofármacos, acá, que sé que lo ven en técnicas 3. Y entraba también todo esto que les digo de la calibración. Ahora, si quieren, se los mando para que vean qué es lo que les saqué. Así que podría ser peor, más mala todavía. No, ya está bien. No sea más mala. No. Nos quedamos así, listo. Miren, chicos, de las cosas anteriores, de los parcelitos sobre todo, ¿qué preguntas tenían? Querían ver. No, del primer parcialito, ese me costó un montón hacerlo. No sé si es porque yo no vine a la clase, o sea, y hay preguntas que no pude responder porque no entendí. Bueno, amor, decime cuáles son y aprovechamos ahora para despejarlo. Ahí lo busco. ¿Vale? Profe, yo lo tengo en la mano. Hay una pregunta que es la 5 sobre Sí. la radiolosis del agua. Dice, ¿qué elementos se forman frente a la presencia de oxígeno? Sí. El anión Puede ser que superóxido. sean los... ¿Eh? Mira, espérame que voy a buscar acá. Es el 5, ¿no? De bioseguridad del Power. Sí. Sí. Fíjense en que el primero, el principal para tener en cuenta con eso se llama anión superóxido. El anión superóxido es el principal de los elementos que se forman cuando hay presencia de oxígeno, que en realidad es lo que pasa siempre, porque si estamos irradiando tejido vivo, ¿sí? Va a haber presencia de oxígeno y el oxígeno, algo que les había remarcado en la clase, ¿sí? No sé si lo tienen puesto específicamente en el Power, es que el oxígeno potencia la acción de la radiación.
es un potenciador, es un sensibilizante para la radiación, ¿sí? Porque justamente, no solamente cuando tenemos la radiación indirecta, se generan estos radicales libres y los elementos como el peróxido de hidrógeno, ¿sí? Y el anión superóxido, perdón, y eso, sino que también interaccionan con el oxígeno y tenemos más elementos que se vuelven deleterios o tóxicos, sobre todo para que, y accionan a nivel de los que son las proteínas, y las naturalizan tremendamente, y nosotros somos básicamente proteínas. Pero esperen que Claro, estoy... porque en el Power está solamente, hay como fórmulas, no sé, yo no entendía nada de eso Sí, tampoco. claro, eso no estaba lo que estaba diciendo recién. Están las fórmulas nada más. Ahí está, espera, dame un segundo. Ahí estoy yo diciendo, no olvidemos al oxígeno. Y a Esther entonces. Ahí, ese, sí, ahí. Pero ahí ¿Ves los que son nombres son, fórmulas no? ¿pero qué te dice? Formación Esos, de hidroperóxido y anión superóxido. Esos son los dos elementos. La fórmula sí. no me interesa, pero que sepan que con el oxígeno, ¿sí? Se forman estos dos elementos que terminan siendo, de vuelta, extremadamente nocivos para los tejidos, sobre todo porque actúan potenciando el anión superóxido, que es el que les remarcaba, afectando y naturalizando las proteínas. Y dice, ¿cómo se los clasifica? ¿A quiénes? No sé, la misma pregunta, dice, ¿cómo se los clasifica? Sí, a eso, profe, dice la misma. ¿Qué elementos se forman frente a la presencia del oxígeno y cómo se clasifica? Como elementos deleterios. ¿Elementos? Deleterios. ¿Ve que dice efecto deleterio? Arriba, Ah, sí. ¿sí? O sea que son perjudiciales para lo que estamos usando, o sea, para a nivel biológico, y después también con respecto al efecto que están generando. Dependiendo de qué es lo que hacen, es la forma en que los vamos a clasificar. Buenísimo. En esa misma de las 5 dice, define el suceso de la radiólisis de agua. Ahí que, o sea, define el suceso, ¿qué sería? El suceso es, o el proceso, es esto que está acá. Claro, yo eso no lo, o sea, como no vine a esa clase, no, que puse ¿Qué lo de arriba sería? Que nomás. Pero que, claro, yo puse lo mismo, eso se los hice en el que pizarrón. es el... ¿Se acuerdan el día que en vez de tener la clase, No, yo no fui, profe. vos no estabas, pero Camila sí estaba? Sí, profe, pero yo copié el cuadrito, no la explicación. Ah, o sea, no me estabas escuchando mientras lo explicaba, no me estaba Sí, dando. pero no me acuerdo todo. Bueno, fíjense en acá. Acá ven que tienen puesto, esto es una molécula de agua, ¿sí? Ahí que está pobrecita sin saber lo que le va a pasar. Y eso que viene ahí, que son esos dos rayos mágicos que aparecen, me estarían representando en este esquema a la radiación ionizante, ¿sí? Cuando uno ioniza, ¿sí? ¿Se acuerdan que se da el proceso de ionización y de excitación de la molécula? Le estamos dando más energía de lo que tenía originalmente, ¿bien? Esto a la molécula y la configuración atómica no le cae para nada bien, y en busca de la metastabilidad o de la estabilidad, va ahora a entrar a hacer una disociación porque tiene un exceso de energía. ¿Vamos? Entonces, hablándolo rápidamente, esa molécula de agua, al recibir radiación ionizante, se va a disociar en otros dos elementos. Se disocia en un catión de agua, ven que perdió un electrón y por eso me quedó con carga positiva, ¿sí? Y se me separa en este que está acá, que es ese electrón que voló la miércoles, que se va a llamar electrón acuoso, porque inmediatamente ese electrón que salió disparado va a molestarme a otra molécula de agua, ¿sí? ¿Hasta acá se entiende esto que está pasando? Sí. ¿Sí? Y fíjense, cuando yo a una molécula de agua le enchufo este electrón acuoso, ¿qué se formó ahora? Un anión de agua, ¿sí? Me quedó la fórmula molecular de agua con carga positiva y la fórmula molecular de agua con carga negativa. Ninguna de estas dos especies son estables, entonces ese proceso de hacer reconfiguraciones para lograr la estabilidad se mantiene y ahora de forma independiente ambos, el catión y el anión de agua, se separan en dos elementos finales. En un ion, que no me va a molestar para nada, que el ion son las bolitas que no se mueven, que están fijos, ¿sí? Perdón, las bolitas
no le den bolilla a eso. Los iones, que son el hidrógeno que tiene el positivo y el oxidrilo que tiene negativo, que sería el protón y la base, ¿sí? Esos son dos pares de iones que no me molestan para nada. Y con el mismo nombre tenemos a dos pares de ¿qué? De radicales libres, que son a los que estamos marcando con qué cosa. Con ese simbolito del circulito al lado del nombre. ¿Estamos? Ven que tienen el radical libre oxidrilo cuando se disocia el catión y el radical libre hidróxido cuando se disocia el anión. ¿Estamos? Entonces, el producto final termina siendo, ¿sí?, la obtención de dos pares de iones y dos pares de radicales libres. Los iones no me molestan para nada, ¿sí?, porque no tienen ningún tipo de efecto a nivel biológico, pero los radicales libres sí, porque estos radicales libres, como habíamos hablado, ¿sí?, recuerden que no son estables y van a empezar a hacer, ¿qué cosa? Un montón de transferencias de electrones en cadena o de arrebatamientos de electrones en cadena, ¿sí? Que me terminan molestando otras moléculas, ¿sí? Que por otro lado son muy pequeños, fíjense que son, ¿qué cosa? Un átomo, dos átomos, o sea que atraviesan o difunden fácilmente a través de todas las membranas biológicas, o sea que enseguida lo tenés pasando para todos lados, ¿sí? Y además, estos guachos que hacen, se recombinan y terminan formándome, ¿sí?, compuestos como el peróxido de hidrógeno, ¿sí?, como, ¿sí?, cuando se combinan con el oxígeno, el hidroperóxido y el anión superóxido, que son todos elementos, ¿qué cosa? Que terminan generando efectos deletéreos, o sea, ¿sí?, tóxicos o nocivos o dañinos sobre las moléculas y después con eso, ¿sobre qué? Sobre las células de tu cuerpo. Y eso se manifiesta en los procesos biológicos que puede haber cuando uno dice que la radiación siempre está generando problemas para nosotros, ¿sí? Sobre todo porque ¿cuál era la molécula número 1 a la que íbamos a molestar con la radiación y con todos los productos de la radiación? Al El ADN. ADN. El ADN, ¿estamos? Imagínense, el ADN era el responsable de toda la carga biológica a nivel celular y después a nivel orgánico, ¿sí? ¿Se entiende eso entonces? Sí. Pero Después no sé el si Cami tiene suceso otro. hay ¿Cómo? que explicar en el suceso solamente cómo se forma la radiólisis del agua. Exacto, ¿sí? Este de acá, imagínate poder explicar este cuadrito. Tenés que acordarte que Ok. son dos disociaciones, chicos. Se rompe la molécula de agua en un catión y un electrón acuoso. El electrón acuoso se le pega a otra molécula de agua y me forma un anión acuoso. Y cuando esos dos iones de agua, si lo quieren resumir, para no entrar en detalle en cada uno en particular, buscando la actividad, se vuelven a disociar, me da como resultado, ¿qué cosa? Dos pares de iones, que no hay ningún problema, y dos pares de radicales libres, que de por sí solos o combinados entre ellos u otros elementos orgánicos, terminan generando estos efectos deletéreos a nivel orgánico. Ok. Bueno, y después a mí me falta la 13 y la 14, la pregunta más o menos 15. Yo no sé si no la entendí. No sé si no la puso en el Power o yo no entendí. A mí antes me falta la 10, que es la apoptosis es considerada como efecto protector por Eso yo lo justifique. saqué, lo googleé porque tampoco está escrito, o sea, capaz que lo dijo en la clase esa. Sí, la apoptosis se considera absolutamente un efecto protector para el cuerpo, porque la apoptosis, como definición de biología, es muerte celular programada, ¿sí? Eso tiene que ver con los efectos que podía tener la radiación en el cuerpo, ¿sí? Y acá los efectos principales sobre las células. Imagínense que el cuerpo, ¿sí? Básicamente, no es como nosotros y no tiene puntos grises o puntos tibios. O está todo bien o está todo mal, ¿sí? O sea, es muy, muy extremista con esto. Y sobre todo esto es importante porque imagínense, ¿en qué se traducen fallas mutagénicas en el ADN o fallas en el ADN? En fallas a nivel sistémico. ¿Estamos? Entonces, la primera molécula que se daña o que termina recibiendo problemas es el ADN.
Y yo dependo de lo que está escrito en el ADN, básicamente, para tener en cuenta cómo se va a desempeñar o qué funciones va a hacer la célula. Si el ADN viene dañado, quiere decir que esa célula se va a empezar a comportar de forma errónea, ¿sí? Y las células nuestras tienen, si son, depende de donde, obviamente, depende del tejido, el rango de división, pero nuestras células están en constante división la mayoría, ¿sí? O tienen el imperativo de hacer el ciclo celular y dividirse. Entonces, si se divide, se va a dividir en base a ¿qué? En base al ADN. Y va ahora, ¿qué cosa? De una célula que tenía un ADN que estaba comprometido o corrupto, ahora tengo dos células que tienen ADN comprometido o corrupto, ¿sí? Y ahí viene todo lo que es el proceso o el inicio de la carcinogénesis. Cuando uno habla de la patología neoplásica o del cáncer, ¿sí? Cáncer no es algo que yo me contagio, ¿sí? No es algo que vino de la nada misma y de golpe apareció. El cáncer es un proceso que se da porque una de tus células pierde completamente todos los acatos biológicos de regulación. ¿Estamos? Y la apoptosis es uno de los acatos principales de regulación de la biología, que es cuando veo que algo está mal, ¿qué hago? Te programo para matarte, porque no quiero que reproduzcas este horror. ¿Se entiende? Entonces, para que no haya una replicación de la falla a nivel molecular del ADN en la célula, ¿sí? Cuando en el proceso del ciclo biológico la célula quiere entrar en división, ¿sí? Ahí el cuerpo detecta que está dañada y la manda a apoptosis o la muerte celular programada. ¿Estamos? Por eso abajo me dice cosa, fallo reproductivo, ¿sí? O la mato de una, ¿sí? O cuando intenta reproducirse, ¿sí? La mato, o sea, se muere porque no lo dejo. Y este era el fundamento también del daño potencialmente letal. ¿Se acuerdan que les decía que eran células que no tenían que entrar en división para poder zafar del daño de radiación? Que si se quería dividir, chau, iba a terminar muriendo, ¿sí? ¿Se entiende entonces lo de la apoptosis? ¿Por qué decimos que es un Sí. efecto protector? Sí, profe. Sí. Yo tengo otra que en una decía, ¿qué característica hacen que exista mayor resistencia? ¿A la radiación? Claro, Sí, porque es seguida a radioresistencia. la 2 no, es reseguida a la 12. En la 12 te dice qué periodo del ciclo celular hay mayor radiosensibilidad. Bien, acá está. Eso lo tiene acá, Sí, ¿sí? sí. Y después dice, ¿qué características hacen que exista mayor radioesistencia? El Gami dice, ¿mayor radiosistencia o menor radiosensibilidad no son lo mismo? Dicho de dos formas diferentes. Sí, esa. Y es esta Sí, diapositiva. esa. Esa sí, esa sí. Es esa, amor. Y después dice, la célula normal y la célula neoplasia reaccionan de igual manera frente a la radiación. Justifique. Y ahí lo tienen acá. La célula neoplásica, ¿sí? No funciona igual que la nuestra. Por eso cuando uno tiene tratamientos como la radioterapia, justificamos su funcionamiento. Porque esto es una correlación de conceptos, ¿sí? Que empiezan con la ley esta de sensibilidad celular de la de Bergoni y Tribundeau. ¿Estamos? ¿Qué me dice? Ujú. Que cuanto más o cuanto menos diferenciada sea una célula, cuanto más veces se va a dividir en el futuro y cuanto más rápido se divide, más radiosensible va a ser. ¿Estamos? Y cuando uno habla de una célula neoplásica, ¿qué hace el cáncer básicamente todo el tiempo? Busca qué cosa, crecer, porque es una célula que perdió qué cosa, las características de regulación del ciclo celular y todo. Entonces se divide cuando no tiene que dividirse, le mando señales de apoptosis y no me da bolilla, ¿estamos? Y crece, 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 porque además se autogenera, ¿sí? Inhibidores del crecimiento, o sea, que crece desenfrenadamente, ¿sí? Básicamente. Entonces, y además una de las cosas, sobre todo si son procesos más malignos, que son lo que hace justamente que aumente la tasa de reproducción y la tasa de incremento del volumen tumoral, es que se pierden diferenciación, involucionan las células, ¿sí? Entonces, fíjense que me está cumpliendo con todas las características que me hablaban de la sensibilidad.
¿sí? Son células que están indiferenciadas, son más radiosensibles. Son células que están todo el tiempo en división y que lo hacen rápidamente. ¿Estamos? Entonces, la tasa de división celular que tienen las células neoplásicas es mucho mayor, más la poca diferenciación que tienen a las células normales, lo que hace que tengan, ¿sí? Una sensibilidad específica o mucho mayor a la de las células corporales comunes, ¿sí? Por eso, lo que constituye un daño letal o sea, la misma dosis de radiación que constituye un daño subletal para la célula normal de tejido sano, constituye un daño letal para la célula neoplásica. ¿Estamos? Y esa es la justificación de utilizar, por ejemplo, radiación ionizante como método terapéutico para el tratamiento de procesos oncológicos. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok, buenísimo. Sí. Sí, sí. Bien, ¿qué otra pregunta? No, después de esa no. ¿No estamos? ¿Con eso está todo entonces? No, sí, yo Sí, también, sí. porque Pero igual en el parcial no tome mucho de eso, profe. ¿Por qué? ¿Porque ese día me dejaron Tenga piedad. abandonada con pocos compañeros? ¿Las consecuencias de sus no, acciones? ¿Se dan porque cuenta? Aparte es difícil. no son malos. Sí, es muy difícil. Es difícil, qué guachos que son. Tiene un montón para Lo que le poner. dije. Profe, que no sea desarrollar por la verdad. Yo estuve, profe Alejandra, me dice. Entonces, La de Alejandra, quiero que te radiolosis del vaya de agua, 10 esa no en la eso. tome, esa que no entre. Espero que Alejandra lo sepa desarrollar re bien en la radiólisis del agua. Alejandra iba a sentar separada Sí, porque pues. todos van a querer copiar de ella. No me va a No, preguntar no, eso, profe, porfa. Tenga piedad. Ay, Dios mío. Lo cerra bien, perfecto, me encanta. Mi alumna preferida. No, pero en serio, chicos, si no entendieron algo, yo no tengo ningún problema, se los explico de vuelta. ¿Sí? Pero además son conceptos que van a volver. Yo, cuando les hago hincapié con algo, créanme porque de vuelta, no lo aprenden ahora. El cuatrimestre que viene en fisiopatología lo vamos a ver. Empezamos con todo lo que es cáncer y con eso. Y si no les sirve para fisiopatología, el siguiente cuatrimestre en radioterapia, todo esto vuelve porque es lo que fundamenta por qué sirve esa técnica, ¿sí? Entonces, aprovechen tener la base, ¿sí? de lo que tienen, porque de vuelta vuelve en materias que son cercanas, ¿sí? Y además es un funcionamiento bastante importante con respecto a la concepción o la identidad de poder explicar por qué la radiación lesiona, ¿sí? ¿No? Es decir, la radiación es mala y genera daño, ¿por qué? Porque sí. ¿Estamos? O sea, tener idea del fundamento de por qué están pasando las cosas y por qué uno le hace tanto este hincapié a, che, chicos, no se irradien, no se expongan, ojo con esto, justifiquen la dosis, colimen, hagan las cosas que corresponden, ¿sí? Entonces, es una de las grandes bases de todo lo que es, de vuelta, radiobiología y la seguridad radiológica. O sea, sí es algo importante, sí es algo que sí o sí va a estar en el examen, ¿sí? Por eso les digo, Sí, si no me profe. entendieron algo, se los explico de vuelta, no hay problema. Uso el pizarrón del Power, lo que sea. Vamos, aprovechen que yo no tengo drama con eso. Más allá de que esto le queda grabado y lo pueden ver, ¿sí? O volver a retocar hasta lo que necesiten. Entonces, ¿quieren que se los explique de vuelta? ¿Tienen otra pregunta, otra duda con otra cosa? De mi parte no, profe, yo ya. No, Está bien. no, es darle una escuchada de nuevo al video pero no, lo importante es si algún compañero o otro tiene alguna duda, bueno. A ver, me voy a el chat si alguno escribió algo por ahí. No, estamos entonces, damos por cerrado esto de bioseguridad. Bueno, profe. Ahora va a mandar el último PPT. Sí, amor, a ella cierro y les paso en el grupo dos cosas. Les paso el Power, los archivos que les hablaba,
Y cuando termina de grabar y de convertirse esta sesión del Zoom a video, les paso el video de la clase de hoy también. Así ya les queda también. Buenísimo. ¿Estamos? Así que bueno, amores, ahí cierro acá. Estamos. Esperen que termino de grabar.